Gracias, congresista Galarreta. Efectivamente, creo que tenemos que ordenarnos también en lo que pretendemos cambiar en la Constitución, porque mientras por un lado estamos pidiendo que todo pase a una ley de desarrollo constitucional, en este caso que todo ya esté en ley de desarrollo, porque todo lo que se está proponiendo está en ley de desarrollo, estamos pidiendo que se amplíe en la Constitución. Entonces, señores parlamentarios, por eso es que estamos tomando con atención lo que la congresista Donaire y otros congresistas están planteando a fin de que esto sea muy preciso, porque es la Constitución la que estamos escribiendo. Nosotros hemos tomado bastante de la propuesta del Ejecutivo. Congresista Úrsula Letona, el congresista Gilmer Trujillo le está pidiendo una interrupción. Por supuesto, presidente. Congresista Trujillo. Gracias, presidenta. Se trata de una reforma constitucional y escuchaba a los colegas congresistas, nosotros estamos desnaturalizando la norma base, la norma de principio que es la Constitución. Para eso podemos desarrollar con la ley todo lo que se refiera a ampliar lo que nuestra Constitución pueda comprender en esta reforma. Yo quisiera incidir, presidenta, respecto al párrafo referido a la bancarización. Como es de conocimiento, luego de un arduo debate se logró un consenso y se aprobó para que se pueda bancarizar a partir de una UIT, tal como planteó en su proyecto de ley el Ejecutivo. Y tal como está redactado en el texto, pareciera que se pretende bancarizar aunque sea un sol. Y hay que entender que esto generaría complicaciones respecto a la predisposición que tiene el ciudadano de simpatizar con un partido, un candidato. Además, nuestro país, nuestro Perú, no tiene las facilidades de contar con agencias, con bancos en todas las localidades. Por eso hay que tomar en cuenta que en la ley ya se ha desarrollado al respecto. Ello no solo supondría una carga excesiva e incómoda para las organizaciones políticas o candidatos, sino que también implica un desconocimiento del Perú profundo, como lo dije. También yo quisiera que se tome en cuenta respecto a la rendición de cuentas, en la forma como se establece y en la oportunidad establecida por ley que se establece en la reforma que proponen del artículo 35. Tal como está redactado el proyecto del Poder Ejecutivo, pareciera que se pretende una rendición de cuentas en tiempo real, sea en periodo ordinario y en campaña electoral. Con ocasión del debate que dio origen a la ley 30.689, presidenta, que modificó la ley de organizaciones políticas, hemos sido testigos de lo difícil que nos fue ponernos de acuerdo sobre la oportunidad de rendir cuentas de los gastos de campaña, considerando que existe un considerable número de variables como la rendición de cuentas en tiempo real, con posterioridad, con una periodicidad fija, mensual o bimestral, cual fuera el caso, o cada vez que requiera discrecionalmente la OMPE. Dicha opción, presidente, debería desarrollarse en una ley. No es necesario que nosotros lo pongamos en el rango constitucional. Respecto a la prohibición de personas sentenciadas por delitos contra la humanidad, el Tribunal Constitucional ha establecido que los delitos contra la humanidad contravienen el orden constitucional, dado que afectan bienes jurídicos constitucionalmente relevantes para el Estado. En ese orden de ideas, atendiendo al singular nivel de gravedad, corresponde su positivización a nivel constitucional. Por eso estamos de acuerdo para que se considere de esta prohibición de que puedan aportar las personas sentenciadas por dichos delitos. Y por último, sobre la inclusión a nivel constitucional de la posibilidad de que se puedan incorporar en la ley nuevos supuestos o fuentes de financiamiento prohibidos, el ordenamiento jurídico es dinámico, presidenta. Ni qué decir respecto al nivel o grado de desvalor de conducta. Lo que hoy es considerado como grave podría dejar de serlo en el mañana, y lo que hoy es considerado como leve podría ser considerado como muy grave en el mañana. Asimismo, la criminalidad organizada y en general la delincuencia se va modernizando y la política no es ajena a ello. Por tal motivo, debe dejarse a una norma con rango de ley la posibilidad de que se prevean fuentes de financiamiento prohibidas adicionales. Recordemos que actualmente la ley no solo sanciona o prohíbe que aporten las personas condenadas por graves delitos, sino también las personas que cuenten con mandato de detención por dichos delitos o que ya cumplieron su condena 10 años después. Es preciso positivizar, por tanto, a nivel constitucional la posibilidad de que se amplíen mediante norma con rango de ley las fuentes de financiamiento prohibido. Gracias, presidenta.
Gracias, congresista Trujillo. Congresista Letona, la congresista Salgado está pidiendo una interrupción. Congresista Salgado. Todo gusto, presidente. Juro que va a ser pequeñita. Por Dios, estamos 10 horas, señora presidenta. Los que estamos desde la mañana estamos 10 horas, hemos parado apenas 1 hora para tomar un poco de alimentos, pero ya uno también tiene tantas cosas. Sugiero, señora presidenta, porque han habido buenos aportes de los señores congresistas, y me parece que el espíritu, el principio de este artículo es lo que hemos dicho siempre. Los partidos tienen que rendir cuentas, los partidos no pueden recibir dinero ilícito, los partidos tendrían que ser sancionados. Esos son los principios. Los desarrollos, tanto como lo que ha mencionado el congresista Gilbert Violeta, que es bueno porque pone orden entre lo que tiene que ser la OMPE para fiscalizar, el Ministerio Público, lo que acaba de presentar el congresista Gilbert Trujillo, los aportes que ha hecho la congresista Donaire, que sintetiza en parte esto. Me parece que todos deberíamos ponerlo por escrito y que nos los traigan ya los asesores de la comisión el día lunes estructurado, de modo tal de que tengamos presente siempre, esta es la Constitución. Entender que es la Constitución cuesta, yo lo sé, todo el mundo quiere meter, no es una ley ómnibus. Y entonces, señora presidenta, gracias, congresista Úrsula Letona, dejarlo para lunes, señora presidenta, por favor. Congresista Úrsula Letona. Gracias, presidenta. Presidenta, varios temas en el entendido que también tengo serias dudas sobre la necesidad de constitucionalizar estos temas. Creo que hay que tener matices claros en el entendido que la dinámica va cambiando conforme cambia la sociedad. Sobre la incorporación de un oficial de cumplimiento al que hacía referencia mi colega Gilbert Violeta, que lamentablemente no está, me queda claro, sí, es un oficial de cumplimiento por parte de la OMPE, me queda claro que los partidos somos personas jurídicas de derecho privado, presidenta, y si bien canalizan el ejercicio del derecho a ser elegido, en tanto esa independencia también tiene que ser ponderada y garantizada. Entonces, no me queda claro si esta presencia de un oficial de cumplimiento sería una limitación a los atributos de la libertad de asociación de la que justamente gozamos los partidos políticos. Y además de la autonomía de los partidos políticos. En todo caso, podría pensarse en la necesidad de constitucionalizar la exigencia de contar con un órgano de control interno, que sería algo más, que por ahí creo que la congresista Alcorta hablaba de auditorías, pero en realidad cuando vimos este tema a nivel de ley, nos dimos con la sorpresa de que varios de los secretarios generales de los partidos políticos lo que señalaban era que tener a la OMPE dirigiendo la campaña al interior era pues un adelanto de opinión, era una especie de control concurrente que podría significar una limitación a la autonomía. Una cosa es infringir la norma, que eso por supuesto tiene que estar penado y no creo a nivel de la Constitución, y otra cosa muy distinta es atentar contra la autonomía. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque la línea que están planteando divisoria es muy frágil. También sobre la propuesta del congresista Violeta del control concurrente. Ni siquiera a nivel de la ejecución de presupuesto público se ha constitucionalizado el control concurrente. Y el presupuesto público debe ser quizás el aspecto de mayor importancia dentro de la doctrina de las finanzas públicas. O sea, el presupuesto público es el derrotero que permite al Poder Ejecutivo o a una nación brindar servicios públicos de calidad a sus ciudadanos. Ni siquiera la supervisión de ese presupuesto público ha merecido la constitucionalización valga la redundancia, en nuestra Constitución. Por lo que me gustaría en todo caso, si existe esta posibilidad de hacer un control concurrente, también se trabaje a nivel de ley, presidenta. Y creo que esos dos puntos evidencian claramente
que quizás llevar a constitucionalizar la totalidad de la propuesta pueda significar un grave error. Respecto a la inclusión en el documento de trabajo de la precisión de que los aportes deben ser bancarizados, el congresista Trujillo se ha referido in extenso a ese punto. Sería desconocer la realidad del Perú, sobre todo de la ruralidad del Perú, de la selva, donde los bancos privados o incluso el Banco de la Nación no existe. Entonces, limitar la posibilidad de un ciudadano que quiere donar a una campaña electoral 100 soles al tema de la bancarización total, de incluso, como lo llevó al extremo el congresista Violeta, de un sol, es un absurdo. También lo dijo el congresista Trujillo. Después, ya hay una OIT y creo que pese a que hay una OIT en la ley, creo que no es necesario constitucionalizarlo, porque ¿qué pasa si mañana tenemos mecanismos para establecer operaciones en línea y podemos establecer que en línea sea media OIT y en físico una OIT? O sea, la dinámica de las relaciones cambia constantemente, Presidenta, y constitucionalizarlo es ponerle forces a un tema de verdad que puede ser motivo de una ley. ¿Perdón? Bueno, pues sí, pues, en esa lógica. En cuanto a las propuestas de que se prohíban los aportes directos o indirectos de personas sentenciadas, también coincido con lo que ha señalado el congresista Trujillo. Y finalmente me voy a referir a la limitación de la contratación de propaganda electoral. Escuchaba con atención a mis colegas referirse a la necesidad de que se elimine la posibilidad de recurrir a la publicidad. Creo, y sin ánimo de equivocarme, acabamos de participar con la congresista Marisol Espinosa el viernes en un evento organizado por el señor Fernando Tuesta en la Universidad Católica, donde queda clarísimo que de acuerdo a la experiencia internacional y a la experiencia, por ejemplo, de países OCDE, que estamos lejísimos, pero de países de la región, es que la tendencia es limitarla, pero no eliminarla. Hay que limitarla y hay que migrar a mecanismos que permitan, por ejemplo, aprovechar la titularidad que tiene el Estado del espectro radio. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Glave. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. En el sentido de lo que está planteando la congresista letona, entiendo que uno de los mecanismos que se ha avanzado sobre, comillas, limitar, no eliminar. Yo considero que deberíamos eliminar, pero podemos avanzar hacia una limitación. Pero uno de los mecanismos que se ha planteado en la, comillas, limitación ha sido prohibir la publicidad en televisión, que es la publicidad más cara, esa dejarla únicamente a recursos del Estado y poner montos de limitación en los otros medios de comunicación. Y ese puede ser un mecanismo mediante el cual se pueda tener claridad de cómo se limita la publicidad de los partidos políticos y ponemos candado a las campañas millonarias, que puede ser un mecanismo que podamos implementar, que combinaría las propuestas que hemos presentado tanto el congresista del Castillo como yo. Gracias, congresista letona. Congresista letona. Gracias. De nada, congresista Glave. Pero nuevamente, Presidenta, partimos a la discusión inicial. O sea, si la tendencia mundial, incluso la tendencia de la región es limitar, esto corresponde, de toda la experiencia que se ha analizado, ¿alguien ha limitado vía la Constitución esto de derecho que tienen los partidos políticos aún? No, ninguno. No hay experiencia que haya constitucionalizado estos temas. Y la verdad, Presidenta, es que yo entiendo que hay un compromiso, que hemos asumido la necesidad de impulsar este debate y de garantizar que dentro de este cronograma podamos justamente culminar el debate de estos temas. Pero a mí me preocupa muchísimo el norte que le hemos puesto a esta discusión de las reformas, en el entendido que ya varios de mis colegas han señalado que los únicos que podemos realizar reformas constitucionales somos nosotros, pero hemos partido de reformas constitucionales con una agenda. Y entonces, Presidenta, volvamos al inicio de la discusión.
¿Qué temas considera este Congreso deben constitucionalizarse vía una reforma constitucional? ¿Y qué temas son absolutamente innecesarios llevarlos a nivel de la Constitución? Entonces, yo personalmente, Presidenta, y destacando que en estos 22 días de su labor, 23 hoy, hayamos tenido 13 sesiones, es que creo que de verdad hay que aterrizar estos temas y demostrar que hay temas que no corresponden ser constitucionalizados y hay temas que deberíamos sí ir a reformas mucho más profundas que nos permitan justamente llegar a un derrotero de verdad, de las reformas de verdad, de aquellas reformas que van a perdurar a lo largo del tiempo. Acuérdese, Presidenta, que esta Constitución es una de las más largas de la historia republicana. Entonces, sí me parece que, dada la coyuntura política, dejarnos arrastrar por una onda populista hacia reformas que no necesariamente debemos llevar a rango constitucional es un gravísimo precedente y un gravísimo riesgo. Gracias. Gracias, congresista Úrsula Letona. Estamos requiriendo a los señores congresistas que han hecho planteamientos, por favor lo hagan por escrito, de tal manera que lo tengamos nosotros a fin de incorporar al debate. Congresista Gino Costa y finalmente la congresista Nelly Cuadros. Gracias, Presidenta. Además de el comentario que hice, gracias a la interrupción que me concedió el congresista Galarreta, refirió a la necesidad de levantar los secretos bancarios y tributarios de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Quería hacer un comentario y le haré llegar la sugerencia por escrito en relación con el último párrafo del artículo 35. Me parece, Presidenta, que la versión remitida por el Poder Ejecutivo es un poquito más clara, porque la versión que ha preparado la Comisión lleva confusión, en la medida en que sostiene que las organizaciones políticas se encuentran prohibidas de recibir aportes anónimos de personas naturales condenadas. Diera la impresión de que los aportes anónimos de personas que no han sido condenadas por delitos graves están siendo, digamos, admitidos. Por eso sugeriría una redacción que permite aclarar, evitar esa confusión, hacer explícita la prohibición de que las organizaciones políticas reciban, sea de manera directa o indirecta, aportes anónimos, aportes de origen ilícito o aportes de personas naturales o personas jurídicas procesadas o condenadas por estos graves delitos. O sea que son varios los agregados que estoy sugiriendo. En primer lugar, prohibir aportes anónimos, sea de manera directa o indirecta, aportes ilícitos también de manera directa o indirecta, y aportes de personas naturales o jurídicas. Y ya tenemos en la legislación vigente la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que en realidad es una responsabilidad penal, Presidenta, y por eso yo sugeriría que lo plasmáramos así en esta norma constitucional, y que incorporáramos además dentro de la prohibición no solo a las personas condenadas, porque muchos de estos procesos por criminalidad organizada son extremadamente largos y prolongados en el tiempo, y por eso sugeriría que también las personas naturales o jurídicas procesadas por estos delitos queden prohibidas de hacer aportes a las organizaciones políticas, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Gino Costa. Congresista Nelly Cuadros. Gracias, Presidenta, y saludar y felicitar también a los congresistas que estamos casi todo el día acá, al margen de nuestras discrepancias, estamos haciendo el esfuerzo de sacar una buena reforma. Presidenta, yo quisiera puntualizar algo. Cuando hay un interés por el financiamiento de las campañas políticas, debemos
primero pasar por la reflexión es cuál es la motivación, cuál es el interés, más allá incluso de que estos sean ilícitos, que ya eso es un extremo, pero también fondos lícitos que tienen intereses privados. No todos los fondos son ilegales, pero también existen intereses privados que quieren distorsionar, digamos, la dinámica democrática del ejercicio político. Y a eso quiero ir, Presidenta, que por ejemplo, los financiamientos de las organizaciones internacionales no son ilícitas, pero que ocurren. Y también financiamientos de otros gobiernos de otros países, como el caso de Venezuela, que hay una supuesto financiamiento al partido del señor Humala. No son fondos ilegales, entonces no estarían afectos a control. Incluso es mucho más difícil controlar cuando son fondos de fuera del país, ¿no? Nosotros no tenemos alcance para poder controlar, fiscalizar esos fondos. Entonces, yo creo que más allá, no solamente de la reflexión si es de origen lícito o ilícito, también deberíamos evaluar cómo estos financiamientos afectarían, por ejemplo, la soberanía política, las leyes internas propias de nuestro país, y no solamente de organismos no gubernamentales o de gobiernos extranjeros, sino también de empresas extranjeras, Presidenta. Justamente ese es el motivo de la crisis de corrupción más grande de los últimos tiempos de nuestro país, porque han habido fondos de empresas que en ese momento, lógico, gozaban de altísima reputación financiera y empresarial, pero que a la larga tenían intereses privados, ¿no?, de beneficiarse de sus representantes, porque los han financiado en alguna decisión finalmente parlamentaria de carácter legislativo, alguna ley, y ya, pues eso ya, de ahí la historia para adelante es conocida, más que todo en la Comisión Lavallato, cómo se ha torcido la ley para intereses privados, que no son fondos ilícitos, claro, ahora sí lo son, pero en ese momento no lo eran. Entonces, esa puntualización quería hacer, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Nelly Cuadros. Señores congresistas, hemos agotado el rol de oradores. Hay varias propuestas interesantes que van a tener que partir de lo que nosotros queremos para nuestra Constitución. ¿Una Constitución reglamentarista o una Constitución principista? Todo lo que hemos debatido el día de hoy, repito, está en la ley. Es más, hemos suspendido el debate del artículo 90 precisamente porque queremos que sea principista. Y en este momento estamos entrampados en un debate reglamentarista. Entonces, vamos a recoger los aportes de todos ustedes. Lo requerimos una vez más, por favor, por escrito, porque eso nos ayuda muchísimo a avanzar en la sistematización. Congresista Luis Galarreta. Muy breve, Presidenta, me imagino que ya para que lo puedan revisar. No sé si han hablado del tema de la franja electoral. Ahora, eso no es un tema de carácter constitucional, o sea, no creo que vaya en la Constitución, pero la franja electoral es un presupuesto que el Estado tiene, que es enorme y que de utilidad a veces es cero. Es decir, si mañana se inscriben 20 candidatos, y sabemos también que eso es otra reforma, cómo se pueden inscribir, muchos son cascarones, finalmente partidos que no existen, pero la franja electoral gasta millones de soles también en un sistema que supuestamente es plural, pero que finalmente los efectos, creo que los hemos dado cuenta, no es muy útil. Entonces, ese es uno de los temas que se podría evitar también de gasto a nivel de publicidad. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Luis Galarreta. Vamos a tomar en cuenta también lo que usted acaba de decir, precisamente porque el congresista Javier Velázquez y también el congresista Gilbert Violeta, la congresista Glave, han puesto muy claro el punto del financiamiento que debe hacerse en campañas con respecto a determinados
aspectos. Vamos a recoger sus aportes. Agradezco su participación. El debate se ha visto completamente enriquecido con sus aportes. Hemos tomado el acuerdo de recibir la argumentación con respecto a la distribución electoral que se tendría con respecto a los micro y macro distritos por parte de quienes han promovido estas iniciativas. Son muy necesarias. Así que el día de hoy, siendo las 7:25 de la noche, se levanta la sesión. Nos convocamos para el lunes a las 4:30 de la tarde. Solicito la dispensa de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Entonces la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por la congresista Rosa María Bartra, finalmente aprobó por mayoría la modificación del artículo 90 de la Constitución Política del Perú para el retorno a la bicameralidad en el Congreso. Este nuevo párrafo en la Carta Magna se detallará de la siguiente manera: el Poder Legislativo reside en el Parlamento de la República, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En su totalidad fueron 13 los congresistas que votaron a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En cuanto a la conformación de este nuevo Parlamento, será definido a través de una nueva iniciativa legislativa, mas no sobre una ley de reforma constitucional, según lo que acordaron los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento. Es importante también destacar que quedó pendiente la continuación del debate sobre el financiamiento de partidos políticos y también con relación a la no reelección de los congresistas. Bien, concluimos esta transmisión y lo invitamos a continuar con la programación de Congreso Televisión. Y por supuesto invitarlos también a ver nuestra edición de Congreso Central a cargo de Álvaro Maguilla. Yo me despido hasta el día lunes, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.